¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar ahorita con la tercera sesión de taller de recepción y servicio. Y esta clase es la reposición de la del domingo 5 de diciembre, que precisamente no pude darles la clase de manera presencial en vivo. Vamos a ver. La clase pasada, en la segunda semana, ustedes tuvieron que realizar la investigación acerca de lo que es el diagrama de Gantt y cómo se utiliza en la industria automotriz. Hicieron diagramas referentes a la recepción en taller, agencia y o arrendadora. Y también adjuntaron o anexaron checklists referentes a esos mismos procesos. Vi que quedan todavía algunas dudas respecto a lo que son los diagramas o más bien cómo se utilizan algunos de sus símbolos. Entonces, pues durante esta clase vamos a revisar esos detallitos ya al final. Con eso, junto con los diagramas de flujo que ustedes hicieron en la primera semana, consiguieron ya la calificación del primer parcial. Esta pues ya deben de poder verla, tanto la de la semana 1 como la de la semana 2, ya deben poder verlas en la plataforma. Si suman las dos calificaciones, van a conocer ya la calificación de su primer parcial. La mayoría de los que entregaron les fue bastante bien, los felicito por eso. La verdad es que entregaron diagramas e investigaciones muy bien hechas en su mayoría. Por eso, pues todos los que entregaron tienen una calificación aprobatoria. Ahorita, para la semana 3 y 4, para todo lo referente al segundo parcial, en la semana 3 vamos a realizar lo siguiente. Aquí nuevamente se van a hacer diagramas respecto a servicio automotriz, pero específicamente de algún mantenimiento correctivo. Esto ya lo iré explicando sobre la marcha en esta misma clase. Vamos a ver. En la semana 4 van a tener que hacer precisamente un examen global que va a incluir todo lo visto durante todo el curso. ¿De acuerdo? Entonces, el examen va a ser de preguntas de opción múltiple, a lo mejor una que otra abierta, pero bueno, eso ya lo verán en la siguiente semana. Mientras tanto, van a tener esta semana para poder realizar estos diagramas. El día domingo 12, que es cuando tenemos la clase, ese día van a tener que hacer precisamente el examen global. No va a haber otro día. Ese mismo día, el mismo domingo 12, se tiene que realizar el examen global y ya debieron haber entregado también lo referente a la semana 3, que son los diagramas que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y entonces sí, sumando la calificación del examen global y la de los diagramas del servicio automotriz, ya tendrán la calificación del segundo parcial y podrán promediar ambas calificaciones, las del primer parcial y segundo parcial, para conocer su calificación final de la materia. Muy bien, vamos a hacer un repaso rapidísimo respecto a los primeros dos puntos del temario, reservación y recepción, para aclarar algunas de las dudas que hay. Que sí vi que me escribieron algunos por mensaje, entonces vamos a ver. La reservación del servicio automotriz, recordemos que es la manera en la que el cliente realiza la cita para poder recibir su mantenimiento. Esta cita o esta reservación la puede hacer de tres maneras. La presencial significa que el cliente va directamente a la agencia o al taller y entonces sí dice, oiga, fíjese que necesito que revisen mi vehículo. ¿Cuándo se lo puedo traer? ¿Cuándo se lo puedo dejar? ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo me lo dan? Etcétera. Son estas las fallas que tiene. El cliente llegó hasta nosotros y nos dijo que necesita. Esa creo que no hay mucha duda. Entre la no presencial y la programada es donde veo que ya tienen un poquito de dudas. La no presencial, en esta, el cliente nos busca
también. Pero nos busca por medios, pues ya sean digitales o analógicos, pero medios secundarios. ¿A qué nos referimos con medios secundarios? Significa que el cliente no está directamente con nosotros, ¿sí? Pero él nos busca. Esto es lo más importante que hay que resaltar. Entonces, es cuando él nos habla por teléfono, nos manda mensajes de texto, nos escribe por Facebook, por WhatsApp, por alguna aplicación directamente de nuestra empresa, taller o agencia o arrendadora de autos en todo caso. Nos manda un correo o nos escribe directamente en la página. Mientras tanto, la otra, la programada, es diferente. En la programada, ahí lo que ocurre es que precisamente el cliente lo que hace es que pues él va a estar en su casa tranquilito y vamos a ser nosotros los que le escribimos, los que le marcamos para decirle, ¿sabe qué? Ya tiene una... Déjenme poner aquí. Ya tiene que hacerle servicio a su vehículo. ¿A qué nos referimos con eso? A que el cliente vino antes a nuestro taller, o a lo mejor compró en nuestra agencia su vehículo, y nosotros ya sabemos que se le tiene que dar servicio a su vehículo a lo mejor en 6 meses, en un año, o en el tiempo que hayamos programado nosotros. Y entonces sí, cuando nosotros estemos trabajando, entramos a nuestro turno, revisamos, y en el CRM, ya habíamos visto lo que es un CRM, en nuestro CRM, nuestro gestor de relación con el cliente, nos va a aparecer nuestro cliente Miguel Lara, vino hace 6 meses, ya le toca nuevamente que le demos servicio a su vehículo. Favor de contactar al cliente. Y es cuando nosotros mismos vamos a marcarle al cliente y le decimos, hola, ¿qué tal? Le estoy hablando de la agencia automotriz. Y bueno, le marcamos porque si quiere usted mantener la garantía de su vehículo, tiene que hacer su servicio automotriz. Y me está apareciendo en sistema que usted compró el vehículo hace 6 meses, por lo tanto ya le toca el servicio. ¿Sale? O a lo mejor en un taller el cliente vino, le hicimos servicio hace 6 meses o hace un año y ya nos aparece en nuestro sistema. Al cliente le toca servicio, o bueno, al vehículo del cliente le toca servicio, favor de contactar al cliente. Obviamente para eso ya tenemos toda la información del cliente. Y es cuando nosotros le marcamos y le decimos, ¿qué tal? Señor Miguel, le hablo del taller. Y bueno, le hablo porque tiene aquí una reservación programada y me indica que ya le toca servicio a su vehículo. Y entonces sí, ya nos ponemos de acuerdo con el cliente para agendar la cita. Entonces, la principal diferencia entre la no presencial y la programada es quién busca a quién. En la no presencial, el cliente nos busca, y en la programada nos aparece en sistema y nosotros lo buscamos. Bueno, los pasos para una reservación programada, esos ya los habíamos visto. Aquí, por ejemplo, en la reservación programada, identificamos la información del cliente, le enviamos un aviso 2 semanas antes, esperamos a que el cliente se ponga en contacto. Si el cliente se pone en contacto, ya le hicimos. Si no se pone en contacto, nosotros debemos marcarle.
Una vez que ya estamos hablando con el cliente, ya sea que él se puso en contacto, nosotros le marcamos, revisamos la agenda, corroboramos disponibilidad, reservamos el día, se definen los tiempos, ya sea la llegada, la duración o la entrega. Y un par de días antes le vamos a mandar otro mensajito, le vamos a marcar nuevamente para recordarle, oiga, recuerde que usted tiene que venir en 2 días a servicio, tiene su cita. Y entonces sí esperamos a ver si el cliente confirma o no confirma. Si sí nos confirma, pues bien, ya nada más esperamos. Y en todo caso, si no confirma, tenemos que reagendar. Y una vez que reagendamos, pues tenemos que empezar nuevamente aquí en el que está marcado como paso 4A. ¿Sale? Eso respecto a la reservación programada. Ustedes ya hicieron también los diagramas de la reservación, de los otros tipos de reservación. Llámese la presencial y la no presencial. Luego, el segundo punto, el segundo paso es cuando nos llega precisamente el vehículo, cuando recepcionamos el vehículo automotriz. Aquí les decía que este es el punto en el que ya nos dejan el coche para que podamos empezar a trabajarlo. Pero en este punto es solamente la llegada del coche. El coche puede llegar de diferentes maneras. Puede llegar ya sea que lo traiga una grúa. Voy a ir colocándolo aquí. Puede llegar a través de una grúa. Si no llega arrastrado por grúa, puede llegar con el dueño manejando, el cliente manejando. O la otra opción es que nosotros visitamos al cliente, o bueno, visitamos el vehículo en el lugar en el que esté. Y eso puede ser porque a lo mejor el vehículo ya de plano no arrancó, a lo mejor se quedó sin batería o algo similar. Estas son las diferentes maneras en las que podemos encontrarnos o recepcionar el vehículo automotriz. Ahora, recordemos que en este punto el cliente, pues una de dos, o está enojado, o está nervioso, o está angustiado. Bueno, fueron más de dos. Pero vaya, el cliente puede estar en alguna situación similar, o por el contrario puede estar muy tranquilo sin problema alguno. Hay que ser muy conscientes de que existe la primera posibilidad de que el cliente esté pues no en el mejor estado de ánimo, y es ahí cuando nosotros debemos de ser cuidadosos y escuchar al cliente completamente, ya que el cliente pues lo primero que va a hacer es enojarse y echarnos la culpa o exigirnos que ya quede o cosas similares, cuando nosotros pues ni la debemos ni la tenemos. Nosotros acabamos de encontrarnos con el cliente y no sabíamos qué pasaba con su vehículo. ¿Por qué les digo que debemos de ser cuidadosos en ese punto? Porque precisamente lo que tenemos que hacer es escuchar correctamente al cliente, dejar que nos platique de qué se trata el problema, y entonces sí, aprovechar para convertir esa recepción en el primer centro de diagnóstico. Aquí está marcado. ¿A qué nos referimos con el primer centro de diagnóstico? A que si el cliente ya nos está platicando de qué se trata el desperfecto del coche, entonces sí, ya tenemos que ir sabiendo qué tiene el vehículo. Podemos irlo previendo. O a lo mejor no encontramos o no deducimos la falla porque el cliente pues no nos explica bien, o no, o es una falla que con esos síntomas puede ser muy ambigua y requiere una revisión más a fondo. Sea como sea, ese escuchar al cliente es el primer centro de diagnóstico. Ya si de plano no sabemos qué tiene, pues tenemos que comentarle al cliente, ¿sabe qué? Para poder darle un mejor presupuesto, poder decirle qué tiene el coche exactamente, necesito hacer una revisión o un escaneo. Y para esa revisión o escaneo, según sea el caso, necesito cobrarle. Y ese cobro
Más bien, una vez que se haga ese cobro y hagamos el escaneo o la revisión, ya podré darle un testimonio final de qué es lo que tiene el vehículo y entonces sí, un presupuesto final. Antes de eso no le puedo decir cuánto le va a costar la reparación. Si el cliente acepta, pues procedemos a hacer el cobro de la revisión o el escaneo. Lo hacemos y entonces sí, ya vemos qué le pasa al coche. Ya que sabemos qué le pasa al coche, le decimos al cliente, hacemos un presupuesto y se lo entregamos. Hay que ser muy conscientes de que cuando nosotros estamos haciendo la revisión o el escaneo, por mucho que podamos solucionar la falla de manera sencilla, no debemos hacerlo sin el consentimiento del cliente. Para hacerle algo al vehículo, el cliente tiene que autorizarnos en todo momento. Y obviamente, junto con esa autorización, pues va un anticipo. ¿Sale? No debemos de realizar ningún mantenimiento antes de que el cliente acepte el presupuesto. Y obviamente no debemos hacerlo tampoco sin su consentimiento. Muy bien. Además de eso, habíamos platicado acerca de los diferentes tipos de diagrama a utilizar. Hablamos acerca de los diagramas de flujo y los diagramas de Gantt. Déjenme ver. Aquí les voy a agregar. Aquí está. Los diagramas de flujo. Déjenme agregar otra diapositiva aquí. En un momento. A ver. Ok. Dice aquí que los diagramas de flujo son representaciones visuales de la secuencia de pasos y decisiones que se necesitan dar para realizar un proceso. Estos pasos están unidos entre sí mediante líneas y flechas direccionales. Y bueno, esto permite que cualquier persona que visualice el diagrama de flujo siga el proceso lógico desde el comienzo hasta el final del mismo. ¿Por qué decimos que desde el comienzo y hasta el final? Porque vamos a tener símbolos, estos óvalos, que nos indican dónde inicia y dónde finaliza el proceso. Fíjense como aquí tenemos un inicio con una solicitud de servicio y podemos finalizar aquí en este punto o aquí abajo en el seguimiento postventa, dependiendo de lo que ocurra. Vamos a revisar e interpretar rapidísimamente este diagrama de flujo. Nos dice aquí, solicitud de servicio, diagnóstico y o cotización. Comenzamos, vemos este óvalo que nos indica el inicio. Después vemos un rectángulo. Los rectángulos nos van a indicar una operación. En este caso, la operación, un diagnóstico y o cotización. Una vez que hacemos ese diagnóstico o cotización, se lo entregamos al cliente. Y vemos aquí un rombo. Este rombo nos va a indicar una toma de decisiones en nuestro diagrama de flujo. ¿Qué significa eso? Que pueden ocurrir más de una cosa. Hacemos una pregunta y dependiendo de la respuesta, vemos hacia dónde continuamos en este diagrama. Por ejemplo, en este caso, el cliente aprueba el presupuesto que ya le habíamos dado antes. Si el cliente aprueba, continuaremos leyendo el diagrama hacia abajo. Pero si no aprueba, nos iremos hacia la derecha, como lo marca aquí esta flecha, esta direccional, con esta respuesta que es un no. Entonces, cliente aprueba el presupuesto. Si no aprueba, dice aquí fin. Encontramos otro óvalo. Recordemos que los óvalos nos indican inicio
o final del proceso. Entonces, ¿cliente aprobó? No, no aprobó. Ah, ok. Entonces aquí finaliza nuestro proceso. Si el cliente se aprobó, entonces continuamos hacia abajo. Y vemos aquí esta figura geométrica que nos indica información. Una entrada o salida de información. Dice que si el cliente se aprueba el presupuesto, se tiene que hacer un acta de recepción del vehículo y de los trabajos que se van a realizar. O sea, vamos a llenar un acta con la información del auto y de los trabajos a realizar. Después vemos que continúa con otro rectángulo. Y habíamos dicho que ese rectángulo indica una operación o una tarea. Y dice aquí, asignación de labores y encargados. Una vez que ya se hizo el acta de recepción, vamos a definir o asignar qué es lo que se le va a tener que hacer al auto y quiénes van a estar a cargo de hacer eso. Después, revisamos si se requieren repuestos nuevos o algún material. Y fíjense cómo nuevamente tenemos un rombo. Este rombo, como les dije, nos indica una toma de decisiones en la que la respuesta puede ser sí o no. Entonces, si no se requieren nuevos repuestos o materiales, continuamos hacia abajo, hacia las operaciones de las labores de reparación o mantenimiento. Pero, si sí se requiere algún repuesto o nuevo material, tenemos que hacer una cotización. Una vez que se hace esa cotización, vemos si el cliente aprueba el valor de esa cotización para los nuevos materiales o repuestos. Si no lo aprueba, tenemos que recotizar. Volvemos a la parte de hacer cotizaciones. Y así nos mantenemos en un bucle hasta que el cliente apruebe el valor y entonces sí, se compran y se envían al taller esas piezas. Una vez que las piezas son enviadas a taller, continuamos hacia acá, hacia la operación de las labores de reparación o mantenimiento. Y fíjense cómo aquí a esta operación llegamos desde cualquiera de los dos puntos, desde arriba o desde la derecha. Pero todo ese camino que definió si llegamos desde arriba o desde la derecha dependió de esta pregunta, si se requieren nuevos materiales o repuestos. Muy bien, continuando, una vez que se hace la operación de las labores de reparación o mantenimiento, se supervisa que los trabajos ya se hayan realizado y se hayan hecho de manera correcta. Y esta supervisión es junto con el cliente. Aquí es, por ejemplo, cuando pues nos subimos al vehículo y damos una vuelta con el cliente para ver que todo haya quedado de manera correcta. Y entonces sí vemos si hay comentarios por parte del cliente o no los hay. Si el cliente tiene alguna duda, algún comentario, pues volvemos a supervisar los trabajos realizados y hacemos que el cliente termine de entender qué es lo que se le hizo a su coche, por qué se le hizo y el resultado de esto que se hizo. Continuamos en este bucle hasta que el cliente ya no tenga dudas o comentarios y entonces sí, una vez que ya no tiene dudas o comentarios, continuamos hacia abajo. Y nuevamente vemos aquí el símbolo de información, en el que vamos a realizar o a llenar un acta de entrega del vehículo y de los trabajos que se hicieron. Una vez hecho esto, continuamos y vemos este óvalo. Dijimos que el óvalo nos indicaba un fin o un inicio en el proceso. En este caso, pues como no está iniciando el proceso, sería el final. Y el final va a seguir con un seguimiento postventa. Este seguimiento postventa ya habíamos platicado de él en la materia anterior, en la de logística. Y decíamos que el seguimiento postventa es cuando nosotros podemos a lo mejor realizar una reservación para el siguiente ¿cómo se llama? Para el siguiente mantenimiento de ese vehículo del cliente. O podemos darle un seguimiento postventa, a lo mejor marcándole y ofreciéndole alguna promoción, ofreciéndole
que lo traiga para que se lave o para que se le cambien las llantas, que se vuelvan a calibrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? El seguimiento postventa puede ser del tipo que queramos, pero el chiste de este seguimiento postventa es, primero que nada, tener al cliente satisfecho, pues para que siga siendo nuestro cliente, para que regrese con nosotros. Y, en segundo lugar, mantener al cliente, pues, no digamos vigilado, pero conocer cuál es la situación de su vehículo y cuándo tiene que hacerle otro mantenimiento para que podamos hacerlo nosotros y no alguna otra agencia. Este seguimiento postventa va ligado con la reservación programada. Ahí en ese seguimiento postventa es cuando podemos programar alguna reservación futura. Muy bien. También hablamos acerca de los diagramas de Gantt. Vimos un ejemplo en la clase sobre un diagrama de Gantt en obra. No sé si se acuerdan. Ahorita lo vamos a mencionar nuevamente, pero mientras vamos a ver qué es un diagrama de Gantt, cómo se compone y para qué nos sirve. Nos dice aquí que el diagrama de Gantt es la representación visual del cronograma del proyecto. Cada vez que hablamos de un cronograma, estamos hablando de tiempos y actividades. Entonces, en este cronograma estamos diciendo qué se tiene que hacer, cuándo se va a hacer cada cosa, cuánto se va a tardar y en qué orden o cuál es la secuencia a realizar. Dice aquí que muestra las fechas iniciales y finales de los diferentes elementos necesitados para un proyecto determinado. Y también nos dice que típicamente se muestran las tareas en el eje vertical y el lapso de tiempo en el eje horizontal. Fíjense cómo aquí, distribuidas de manera vertical, tenemos la actividad A, B, C, D, E, F, G a la izquierda de manera vertical, y en la parte de arriba de manera horizontal tenemos distribuidas la cantidad de semanas, semana 1 hasta la semana 13 en este caso. Cada tarea tiene una barra que nos indica cuánto dura. Por ejemplo, la actividad A inicia en la semana 1 y dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a durar 8 semanas la actividad A. La actividad B dura 3 semanas. Y así cada una de las actividades tiene una duración. Ahora, estas actividades pueden estar relacionadas entre sí, también lo habíamos explicado. Pueden tener una relación inicio-inicio, fin-inicio o final-final. ¿Y a qué nos referimos con estas relaciones? Por ejemplo, una actividad inicio-inicio, una relación inicio-inicio entre actividades se refiere a que hay dos actividades que podrían iniciar al mismo tiempo o la segunda después de la primera, pero nunca antes. ¿Qué significa? Que aquí, por ejemplo, si la relación entre actividad A y B es inicio-inicio, entonces la actividad B debe iniciar sí o sí después de que ya inició la actividad A, pero no puede iniciar antes. Después vemos que entre la actividad B y la C tenemos una relación fin-inicio, y ahí a lo que se refiere es a que la actividad C solo puede iniciar cuando ya se finalizó la actividad B. Por ejemplo, vamos a hablar de tocando nuevamente el ejemplo de la obra. Si nosotros tenemos que construir muros,
pues para construir esos muros primero debemos de tener los cimientos de los muros. Entonces habrá una relación final-inicio entre los cimientos y los muros. Significa que los muros solo se pueden iniciar cuando ya se finalizaron los cimientos. No se pueden iniciar antes. Finalmente, tenemos una actividad, una relación final-final, que nos dice que la actividad D solo puede finalizar cuando ya finalizó la actividad C. No importa cuándo inició cada una de estas. Lo que importa es que la segunda solo finalizará después de finalizar la primera. Por ejemplo, hablábamos de, en la obra nuevamente, cuando ponemos los plafones en una casa. Recordemos que los plafones son el techo de tabla roca que cubre pues las instalaciones o le da una mejor vista. Entonces, pues para nosotros poder finalizar con los plafones, para poder cerrar los plafones, debemos antes de cerrar todo lo que son las instalaciones eléctricas de alumbrado, porque recordemos que estas instalaciones llevan tuberías y llevan cables en el lecho bajo de nuestro techo, de nuestra azotea o de nuestro entrepiso. Entonces, debajo del techo habrá tuberías con cables y ahí se hacen las conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ya tenemos las tuberías, pero no tenemos los cables ni las conexiones y llegamos y cerramos con plafón, pues ya no vamos a poder acceder a la parte de las tuberías. Sin embargo, podemos iniciar con el plafón sin terminarlo. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor podemos primero poner todo lo que son los metales que van a soportar al plafón. Los vamos preparando, los vamos alistando y entonces sí, cuando ya iniciamos con los metales, ¿sí? Comenzamos a poner metales que van a soportar el plafón y le ponemos pausa y continuamos entonces con las instalaciones eléctricas. Una vez que nosotros terminemos las instalaciones eléctricas de alumbrado, ya podremos cerrar esos plafones, ¿sí? Ya habíamos iniciado, pero solo podremos cerrarlos o finalizarlos cuando se finalice la instalación eléctrica. Por eso decimos que ahí hay una relación final-final. Ahora, tenemos diferentes softwares que nos van a permitir optimizar estos diagramas. Uno de ellos es MS Project. En MS Project ustedes pueden poner las actividades, la relación que tienen estas, la duración y algunas otras limitantes para poder entonces para poder darle clic y que nos optimice todo el diagrama con base en estas situaciones que nosotros predispongamos a nuestro proyecto. Muy bien, vamos a iniciar ahora. Déjenme eliminar esta diapositiva. Con lo que es la revisión del vehículo automotriz. Aquí estamos hablando de que ya se hizo la reservación del auto de cualquiera de las tres maneras y ya recibimos el auto también de cualquiera de las tres maneras. Y entonces sí tenemos que proceder a revisarlo. Es el tercer punto de todo el proceso de taller. Ahora, en esta revisión vamos a hacer los mantenimientos adecuados. Y tenemos tres tipos de mantenimiento. Los mantenimientos pueden ser preventivos, correctivos o predictivos. El mantenimiento preventivo se le llama también mantenimiento a priori
Lo voy a anotar aquí. Ahí está, a priori. Y eso significa que es un mantenimiento que se hace antes de que aparezca algún desperfecto en el vehículo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que el vehículo se eche a perder, nosotros le vamos a dar mantenimiento. El mantenimiento preventivo consta de una serie, aquí puse ahí correctivo, pero no, vamos a dejarlo así ahorita. El mantenimiento preventivo consta de una serie de revisiones y ajustes que se efectúan en un tiempo determinado para disminuir las probabilidades de fallas o desgastes que amerite una reparación costosa del vehículo. ¿Qué significa eso? Lo voy a poner en otro color. Eso significa que un mantenimiento preventivo va a evitar que ocurran las fallas en el coche, y esas fallas seguramente son más costosas cuando ya ocurrieron, son más costosas de reparar a que si nosotros mantenemos mantenimientos preventivos. El mantenimiento preventivo es entonces una práctica periódica que se le tiene que efectuar al vehículo. O sea, cada cierto tiempo tenemos que darle mantenimiento preventivo. Eso nos habla de que es una máquina que tiende al desgaste de sus partes. Y este desgaste, pues el que se desgasten las partes no significa que ya no sirvan. Antes de que se echen a perder, podemos darles un mantenimiento. Por ejemplo, volverlas a engrasar, volver a cambiar algunos filtros, etcétera, etcétera. Dice aquí, el objetivo de este mantenimiento del vehículo es chequear el funcionamiento de partes y sistemas más importantes del vehículo, como las llantas, baterías, sistema de frenos, de suspensión, de iluminación, escape, entre otros. El mantenimiento preventivo del vehículo es una labor que todos como conductores debemos tener presentes en nuestras vidas. Leer el manual del propietario del vehículo y programar las próximas revisiones de su vehículo con tiempo ayudan a una conducción más segura y confortable. Vamos a ver este pequeño diagrama, esta imagen que nos dice algunos de los puntos que se tienen que revisar a la hora de hacer un mantenimiento preventivo a un automóvil. Muy bien. Nos habla aquí de que lo primero que se tiene que revisar es el filtro de aire de la cabina. Recordemos que no todos los vehículos tienen filtro de aire en cabina. Los vehículos pues más viejitos, vehículos antiguos, seguramente no tendrán. A partir del año 2000 más o menos es cuando se empiezan a utilizar estos filtros. Entonces, en dado caso de que sí tenga, de que sí cuente, se tiene que revisar. ¿Cuál es la finalidad de este filtro de aire? Es mejorar la calidad del aire que hay adentro del vehículo. Paso número 2 nos dice que es revisar los líquidos. Antes, pues los vehículos tenían varillas que nos permitían conocer el nivel en el que se encontraban pues estos líquidos, llámese líquido, bueno, aceite, líquido de frenos, líquido, cualquier fluido que pudiera tener nuestro vehículo.
Entonces, si se tenía suficiente aceite o líquido de transmisión automática, pues la varilla nos lo iba a mostrar. Para los líquidos de frenos y de la dirección asistida y del parabrisas, pues nada más había que fijarse en el depósito, así como para el refrigerante, hay que abrir la tapa del radiador y fijarse. Ahorita ya muchos de los vehículos no cuentan con estas varillas, sino que tienen sensores que nos notifican si hay algún problema. ¿Qué significa? Que no es necesario tocar la parte del radiador. Más bien tenemos que ubicar el tanque de depósito y ver si tiene suficiente refrigerante o tiene muy poco. En un mantenimiento preventivo se tienen que llenar todos estos líquidos o fluidos pues hasta los niveles correctos, adecuados. Que esté... No... Obviamente tiene que estar dentro de los niveles entre la mínima y la máxima, pero no pasarnos de la máxima. Paso número 3 nos habla de filtro del aire del motor. Bueno, aquí básicamente se tiene que cambiar por un filtro nuevo, más o menos cada año, cada 2 años, según cuánto se conduzca el vehículo. Obviamente, este tipo de mantenimiento podrá variar por vehículo, por modelo, por marca, incluso por año. Paso número 4 nos dice aquí lavado y encerado. Aquí es tal cual el lavado y el encerado del vehículo. Normalmente esto se hace hasta el final. Antes lavábamos el coche con agua y jabón y una esponjita para lavar. Y cada ciertas veces al año se le aplicaba cera al vehículo. Ahorita hay coches que ya tienen una pintura bastante, pues llamémosle sensible, en la que lo único que debemos usar pues es la manguera, lavar con pura agua. De lo contrario, se puede opacar o rayar la pintura del automóvil. Entonces, pues habrá jabones que son muy específicos, que están formulados para este tipo de pinturas o de automóviles. Paso número 5 nos habla acerca de el aire acondicionado. Aquí nada más es pues revisar, poner atención a ver si hay alguna fuga en el sistema. Ya si vemos que no está enfriando bien, pues a lo mejor puede que no sea una fuga, sino que en realidad lo que se tenga que hacer es rellenar o recargar el líquido refrigerante. Pero si tiene alguna fuga, entonces pues se tendrá que arreglar primero esa fuga. El punto número 6, vamos a ver, nos habla acerca de los frenos. Aquí hay que inspeccionar que las pastillas de freno, hay que inspeccionar las pastillas de freno más bien cuando se realicen otros servicios regulares. Entonces, cuando estas están desgastadas, pues se tendrán que reemplazar. Ahí va a depender del coche. Pero, pues normalmente, no sé, ustedes me dirán cada cuánto hay que cambiar estas pastillas. Según yo es más o menos cada 50,000 kilómetros, pero ya ustedes me dirán en la siguiente clase cada cuánto. Obviamente también influye cómo se conduce el vehículo, ¿sí? Donde hay embotellamientos de tráficos en la ciudad y todo eso, tienden a desgastarse los frenos más rápido porque estamos pues frenando constantemente, a que si usamos un coche principalmente para carretera o autopista donde no hay tantas congestiones de tránsito. Después, el siguiente punto
7. Banda de rodadura. Eso sería lo siguiente que se tiene que realizar en teoría. Hay diferentes métodos. Ya ustedes platicarán acerca de cuáles utilizan y cómo lo hacen. O si es que lo hacen o no lo hacen. Revisar las bandas de rodadura. Sé que no todo el mundo hace esto. Punto número 8 nos habla de los faros delanteros, traseros y señales de giro. Pues ahí es más que nada revisar que todos prendan correctamente. Y pues si alguno no prende, hay que cambiar esta bobina y colocar una nueva. Hoy por hoy recordamos que hay diferentes tipos de faros, ya no son nada más bombillas. Tenemos algunos focos de halógeno, de xenón o LEDs, pues que pueden durar muchísimo más que las bombillas, ¿sí? Y pues que son incluso bastante sencillos de reemplazar. Punto número 9. Vamos a ver, son 11. Punto número 9 nos habla de la presión de las llantas. Aquí tenemos que revisar si la presión está bien, si están altas, si están bajas. Entonces, bueno, antes era cosa nada más de ver si la llanta estaba baja y si se veía baja, muy probablemente así era, estaba baja y nada más había que llenarla. Ahorita hay llantas que parecen estar bajas sin estarlo. Y recordemos que pues estas llantas tenemos que saber con qué están llenas, pues para llenarlas con lo mismo. Las llantas, más bien los niveles de la presión que deben tener las llantas también varían por vehículo y por uso que se les dé. Entonces ya ustedes me dirán en la clase y también en sus diagramas a cuánto deben de estar o en qué se basan ustedes, en qué tipo de documentos se basan para llenar estas llantas o para conocer los niveles a los que deben de estar, ya sean con aire o con nitrógeno. Siguiente punto. Aquí, 10. Escobillas para limpiaparabrisas. Aquí pues es revisar que las escobillas estén correctas. Hay que comprar, en dado caso de que no estén, pues se tendrán que reemplazar. Se compra el paquete que ya tiene las escobillas de limpiaparabrisas en su soporte y simplemente se cambian. Normalmente estas vienen con unos adaptadores y ya, solamente se quitan y se colocan las nuevas. Y finalmente, 11 nos habla de cambios de aceite. Aquí, bueno, dependiendo del vehículo, vehículos antiguos, modelos antiguos o viejitos, pues simplemente cada cierto tiempo se cambiaba ese aceite. Ahorita, pues la programación depende del automóvil. Los cambios de aceite se deben hacer una vez al año o esperar a que se hayan conducido como 20,000 kilómetros, si no me equivoco. También ya me dirán ustedes en qué se basan para ese número. Y eso es particularmente para autos más nuevos que necesitan aceite sintético. Aquí lo ideal es consultar el manual del propietario, que es el que nos dice todos los cuidados que se deben de tener con el vehículo. Y bueno, eso es hablando del mantenimiento preventivo. Ahora, el mantenimiento correctivo le vamos a llamar también mantenimiento a posteriori. ¿A qué nos referimos con a posteriori? Significa que es después de que ya ocurrió una falla en nuestro vehículo.
Dice aquí, durante las tareas de mantenimiento correctivo tienen cabida las reparaciones o sustituciones de aquellos componentes del vehículo que han dejado de funcionar o ya no lo hacen correctamente. Voy a marcar esto. Significa que ya se echaron a perder y entonces hay que reparar o sustituir. El mantenimiento correctivo está orientado a encontrar y arreglar los defectos que están afectando el funcionamiento y la seguridad del auto. Lo ideal es reparar estos problemas antes de que perjudique el funcionamiento total del carro y este quede inservible. Es determinante comprender que el mantenimiento correctivo es mucho más costoso que el mantenimiento preventivo. Era lo que habíamos comentado en la parte del mantenimiento preventivo. Ahora, tenemos muchísimos tipos de mantenimiento correctivo, ya que son muchas las cosas que podrían fallarle a un auto. De eso se va a tratar precisamente la tarea. Ustedes van a tener que seleccionar un tipo de mantenimiento correctivo que se le pueda hacer al vehículo. Van a tener que explicar a qué se debe esa falla y cómo se soluciona. Y entonces sí, harán el diagrama de ese mantenimiento correctivo. Ahorita que ya vaya a finalizar la clase, que ya vaya a finalizar la grabación, ya les voy a explicar un poquito más de la tarea, cómo se entrega y de qué manera tiene que estar. Pero aquí lo importante es decir que tenemos muchos tipos de mantenimiento correctivo, dependiendo qué sea el componente a cambiar o a reparar en el auto. Y tenemos un tercer tipo de mantenimiento a mencionar, que es el mantenimiento predictivo. Este es un mantenimiento que se va haciendo sobre la marcha. Nos dice aquí, el mantenimiento predictivo es aquel que convierte al propietario en observador. Voy a poner aquí, sobre la marcha. Es decir, que lo que el propietario debe saber reconocer por los propios medios y sentidos si ha de realizarse alguna reparación antes de que el componente llegue a fallar. La mayor parte del mantenimiento puede ser realizada por el mismo propietario si éste dispone de los medios y herramientas adecuadas. Va a ser capaz de realizar comprobaciones tales como la revisión de la presión de los neumáticos, que debe revisarse mensualmente, observar el nivel de líquido de frenos o verificar si el sistema de alumbrado del vehículo funciona correctamente, siendo este último muy importante, ya que sirve tanto para ver a los demás conductores como para ser visto por ellos. Muy bien. El mantenimiento predictivo entonces nos habla de un mantenimiento que nosotros vamos a predecir, valga la redundancia. Entonces, a lo mejor nuestro mantenimiento preventivo, pues sí, nos cambia los niveles de aceite y de líquido de frenos y todo ello. Pero si sobre la marcha vemos que nuestro vehículo poco a poco comienza a frenar cada vez menos, pues nosotros ya podemos ir prediciendo que eventualmente dejará de frenar. Entonces, este mantenimiento predictivo lo vamos a realizar antes de que se convierta en un mantenimiento
eh, correctivo. El chiste de los mantenimientos, tanto preventivos como predictivos, es siempre evitar llegar al punto en el que se convierten en mantenimientos correctivos. Otro ejemplo que podríamos tener, supongamos que tenemos pues nuestras luces, así como lo menciona aquí. Verificar si el sistema de alumbrado del vehículo funciona correctamente. Si vemos que poco a poco las luces comienzan a lo mejor a parpadear, o vemos que ahora alumbra menos porque a lo mejor se fundieron un par de LEDs de los 5 que tiene nuestro foquito o algo similar, pues sabemos que eventualmente dejará de prender, dejarán de prender las luces de nuestro vehículo. Y como les decía, el chiste no es llegar a ese punto en el que dejan de prender. Mejor, ya con este mantenimiento predictivo, nosotros predecimos que seguramente dejará de ocurrir eso. Y entonces sí, evitamos llegar al mantenimiento correctivo. Muy bien. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a realizar, voy a ir haciendo un diagrama de flujo de un mantenimiento preventivo, ya que ustedes van a hacer el del mantenimiento correctivo. Nada más denme unos minutitos. Vamos a poner una pausa de 10 minutitos y continuamos.
Muy bien, vamos a continuar. Bueno, les comentaba que se va a hacer ahorita un diagrama de flujo. Voy a fijar aquí la cinta de opciones. Me voy aquí a insertar y vamos a estar insertando puras formas. Lo primero que vamos a hacer es colocar el inicio. Es más, de hecho, yo creo que lo vamos a hacer en Word. Déjenme abrir Word para que tengamos un poco más de espacio. Déjenme cambiar lo que se ve en la pantalla. Y aquí voy a ir colocando cada uno de los símbolos. Nuevamente en insertar, formas. Y aquí tenemos diagrama de flujo. Entonces, tenemos aquí, de hecho nos indica qué es cada cosa. Proceso, proceso alternativo, decisión, datos, proceso predefinido, almacenamiento interno, documento, multidocumento, terminador, preparación, entrada manual, operación manual, conector, conector fuera de página, tarjeta, cinta perforada, etcétera, etcétera. Entonces, voy a colocar primero que nada un terminador para poder poner el inicio. Ok, entonces, después del inicio, el paso número 1 nos dice que es revisar filtro de aire de la cabina. Habíamos dicho que no todos los vehículos tienen filtro de aire, entonces aquí pues lo que seguiría es revisar si cuenta con filtro de aire o no. Para eso vamos a poner una toma de decisiones. Aquí está. Cuenta con filtro de... Perdón, no era filtro de aire. Filtro de aire, pero en cabina. Y entonces sí, vamos a tener dos opciones. La primera es que sí tenga y la segunda que no tenga. Si sí tiene, tendremos que hacer algo. Revisaremos si hay que cambiarlo.
El filtro de aire en cabina puede estar detrás de la guantera, debajo del panel de instrumentos o debajo del capó. Esto es en dado caso de que sí tenga. Voy a agregar aquí un cuadro de texto. Y en dado caso de que no tenga, vamos a continuar aquí hacia abajo. Aquí vamos a poner una nota. Vamos a ver si tiene aquí para notas. Me parece que no. Ok, pues tendremos que hacerla. Ahí está. Así colocamos una nota. En dado caso de que no tengan, nos vamos hacia el siguiente punto. Que sería, vamos a ver, punto número 2, revisar los líquidos. Verificar niveles de líquidos. Entonces, ahí verificamos los niveles de líquido de freno, dirección asistida, bueno, el de dirección, transmisión y aceite.
y vemos si tiene suficiente líquido de frenos. Si sí tiene, continuamos. Si no, tendremos que rellenar. Y ahora vemos si tiene suficiente aceite. Dijimos que sí, sí, entonces continuamos hacia abajo. Y en dado caso de que no, tendremos que rellenar. Una vez que ya revisamos eso, procedemos a seguir a revisar el siguiente líquido o el siguiente fluido. Ok, ya hablamos de líquido de frenos, aceite. Vamos a poner ahora el de transmisión automática. Y bueno, esto se podrá hacer tan extenso como queramos dependiendo qué queramos revisar en cuanto a los fluidos del vehículo. Vamos a colocar aquí un conector de página para indicar que ya se nos está acabando la página y que vamos a seguir por otro lado. Conector fuera de página. Este conector vamos a llamarlo A. Es el conector A.
Y vamos a continuar abajo. Con otro conector, también llamado conector A, pero en otra página. Entonces, después de haber revisado los líquidos, vamos al punto 3, que es el filtro de aire. Ahí, para el filtro de aire, pues tendremos que cambiarlo. Verificamos el estado del filtro. Procedemos a quitarlo y lo cambiamos por uno nuevo. Bueno, más que desconectar sería, vamos a poner acá directamente, cambiar por un nuevo filtro de aire. Y nos vamos al siguiente paso. Paso número 4. Realizar el lavado y el encerado. Lavar el vehículo, encerar el vehículo. El siguiente punto, bueno, aquí vamos a poner una nota. Vamos a poner una nota precisamente para indicar que se debe de utilizar algún tipo de ¿cómo se llama? De jabón especial. Y secar con una toalla de microfibra. Vamos a colocar esa nota. Ahí está. Utilizar jabón formulado para lavado de vehículos, o sea, uno menos fuerte, y secar con una toalla de microfibra.
Una vez que ya se enceró el vehículo, nos vamos al siguiente punto, el punto número 5, verificar que enfríe correctamente. Comprobar enfriamiento del aire acondicionado y ahí procedemos a preguntar si enfría correctamente o no. Ok, entonces, si no enfría correctamente, tendremos que verificar si hay fugas y rellenar. Y si sí enfría correctamente, continuamos al punto número 6, que es revisar el estado de los frenos. Y vemos si frena correctamente o no, o si están desgastadas las balatas.
Ok, en dado caso que no haya pastillas de freno desgastadas, vamos al siguiente punto, que nos dice que aquí que es la banda de rodadura. Y esta es una mera inspección de seguridad. Vamos a poner aquí una nota. Vamos a poner una nota de que si está desgastada o si están desgastadas, informar al cliente cuando recoja su vehículo. Vamos a poner otro conector de página. En este caso seguiría el conector B. Si ya pusimos el A, tenemos que poner ahora el B. Y vamos a continuar aquí. Ok, lo que sigue es... Vamos a ver, 7. Vamos ahora con faros delanteros, traseros y señales de giro. Entonces, verificar faros delanteros, traseros y
señales de giro direccionales. Y aquí preguntamos si es necesario cambiar algún foco. Si sí, entonces procedemos a cambiar los focos que sea necesario. Si no, entonces continuamos al siguiente punto. El 9. Revisar la presión de las llantas. Vemos si la presión es la adecuada. En dado caso de que no lo sea, procedemos a inflar llantas. Inflar o desinflar llantas hasta dejarlas con la presión adecuada. Esto en dado caso de que no haya sido la correcta. Si sí fue la correcta, continuamos al siguiente punto, que sería entonces, punto número 10, escobillas de limpiaparabrisas. Revisar escobillas de limpiaparabrisas. Y verificamos si están en buenas condiciones. Si no lo están, tendremos que cambiarlas. Pero si sí lo están, entonces continuamos al siguiente punto, que sería ya finalmente los cambios de aceite.
Voy a poner un conector más, al cual vamos a llamar conector C. Y continuamos en la siguiente página con el conector C. Y ahora lo que sigue es realizar los cambios de aceite. Y ahí en la parte de los cambios de aceite, pues verificamos si ya es necesario hacer el cambio o no. Esto puede ser con base en el kilometraje o la cantidad de aceite. Y vamos a preguntar si es necesario o no realizarlo. Si sí lo es, procedemos a cambiarlo. Bueno, tenemos que abrir primeramente, tenemos que quitar la parte baja del chasis y entonces sí, cambiarlo. Y terminamos con fin del proceso. O este fin del proceso puede ser entonces ahora sí proceso de entrega del vehículo, que es lo que vamos a ver en la última semana.
Ahí está. Entonces con esto ya tenemos todo el proceso bien armado. Déjenme nada más ponerle título. Proceso de mantenimiento. Digamos que era mantenimiento preventivo automotriz. Vamos a colocarlo en un cuadro de texto. Ahí está. Entonces ahora lo que seguiría, pues sería solamente darle formato a todo este diagrama. Pero si se fijan, pues ya pusimos el inicio, flechas conectoras, pusimos aquí diferentes operaciones, colocamos también tomas de decisiones, qué pasa si sí, qué pasa si no, pusimos notas, pusimos conectores de página, lo único que no, más bien conectores fuera de página, lo único que no pusimos son conectores dentro de página, pero de ahí en fuera, pues ya tenemos todo el diagrama bien estructurado desde su inicio hasta el final del proceso, que finaliza con otro proceso, el proceso de entrega. Muy bien, voy a regresar a las diapositivas. Denme un momento. Ahí está el diagrama de flujo realizado en Word. Ahora, ¿de qué se trata la tarea de la semana 3? Muy bien, para esta actividad ustedes tienen que seleccionar un tipo de mantenimiento correctivo. Estamos hablando de algo que ya ocurrió, un desperfecto que ya ocurrió en el vehículo. Una vez que ya lo seleccionaron, entonces lo que sigue es explicar a qué se puede deber ese tipo de desperfecto y cómo se soluciona. Y finalmente, elaborar el diagrama de flujo de este mantenimiento. Ok, seleccionar un tipo de falla o avería en el vehículo, explicar a qué se puede deber ese tipo de desperfecto y cómo se soluciona, elaborar el diagrama de flujo de este mantenimiento correctivo. Eso es lo que se tiene que hacer precisamente como actividad de la semana 3 y se tiene que entregar también en la plataforma.
tienen hasta el día domingo 12. Que ese día es nuestra última clase. También es cuando se va a realizar el examen global. Entonces, no se esperen hasta la siguiente clase para hacer esta tarea. Háganla de una vez, váyanla subiendo. Si tienen alguna duda, pongan sus dudas directamente ahí en donde suban su actividad en la plataforma. O pues mándenme un mensaje, ya muchos de ustedes tienen mi número. O pregúntenle a sus compañeros, ¿sale? Entonces, no se esperen hasta la última clase porque la última clase tienen que hacer también su examen global. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias y los veo este domingo.